Panamá se une a la campaña centroamericana El Patrimonio es de Todos. Alistan en Colombia las conmemoraciones por el centenario del fotógrafo Leo Matis. La ignorancia es el principal enemigo del tiburón blanco, asegura oceanógrafo mexicano. Ciudad sin muros es el lema del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México 2017. Y no se pierdan el interesante tema que les tenemos preparado en la cápsula que veremos en esta emisión. Como siempre es un gusto darles la bienvenida a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. ¡Qué bueno que nos acompañan! Quédense aquí los próximos 30 minutos porque les tenemos mucha información de cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generado en Iberoamérica. ¡Iniciamos! Proteger los bienes culturales contra el robo y tráfico ilegal es una acción en la que las autoridades y la sociedad civil de cada país deben intervenir. Tal es el caso de Panamá, que recién se unió a una campaña de la UNESCO con este fin. Vamos a ver la nota. En Panamá, el Instituto Nacional de Cultura, INAC, a través de su Dirección Nacional del Patrimonio Histórico, se une a la campaña de sensibilización lanzada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que a través de su oficina multipaís para Centroamérica y México, busca crear conciencia para proteger los bienes culturales panameños y aquellos de los demás países en una red de cooperación. No permitamos que nos roben. Di no al tráfico ilícito de bienes culturales. Es la base central de esta campaña que busca que todos los ciudadanos estemos alerta ante la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales, los cuales constituyen una de las causas principales del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes. Desde el 2016, el INAC, a través de su Dirección Nacional del Patrimonio Histórico, ha participado activamente en el proyecto regional para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en Centroamérica y República Dominicana, coordinado por la Oficina de la UNESCO en San José y financiado por la Cooperación Española. El INAC contribuye así a la aplicación efectiva de la Convención de UNESCO de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, aceptada por Panamá en 1973 e incorporada a la legislación panameña mediante la Ley número 6 de 8 de noviembre de 1973. La campaña ha sido concebida en varias fases. La primera parte inició con el Taller Nacional con UNESCO e instituciones locales como Policía, Interpol Panamá, Autoridad Nacional de Aduanas, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras, entre otros. La segunda parte fue la ejecución del taller regional en la antigua Guatemala, con los países de la región, y actualmente se desarrolla la tercera fase. El 1 de abril se cumplieron 100 años del nacimiento de uno de los fotógrafos latinoamericanos más importantes del siglo XX. Me refiero al colombiano Leo Matis. Veamos qué nos dice la siguiente nota al respecto. En Bogotá, la capital colombiana, la Embajada de México anunció desde fines del año pasado que, con motivo del centenario del natalicio del fotógrafo Leo Matis, cumplido apenas el pasado 1 de abril, se realizarán una serie de eventos para recordar la vida y obra de quien fuera uno de los grandes artistas latinoamericanos de la lente. El homenaje a Leo Matis en los 100 años de su natalicio representa una oportunidad histórica para mostrarle a América Latina, con el apoyo de México y Colombia, el legado visual que nos dejó a través de su obra, comentó en su oportunidad el embajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivia Machuca. Mientras tanto, en Aracataca, el pueblo natal del notable y recordado fotógrafo colombiano, se prepara una gran fiesta alusiva a la figura de Leo Matis. Su trabajo fotográfico está en museos de Milán y México, y nosotros queremos que el maestro Leo tenga un museo en Aracataca, en su tierra que lo vio nacer, externó Pedro Sánchez, alcalde de Aracataca. La alcaldía local trabaja junto con el Museo del Caribe de Barranquilla, la principal ciudad de la costa atlántica, para construir el espacio en honor al artista. El terreno ya lo tenemos y esperamos empezar su construcción este año con recursos por concepto de regalías, señaló el alcalde. El proyecto cuenta con el apoyo de Alejandra, la hija del maestro, que es la encargada de conservar y promover por todo el mundo la obra de Leo Matis.
Sánchez recordó que Matis, cuando dejó el pueblo por primera vez, decidió quemar su casa y años más tarde, en 1995, cuando regresó a Aracataca, el maestro le propuso al alcalde de la época que le donara una casa para vivir sus últimos años en su pueblo natal a cambio de su archivo fotográfico. El alcalde de entonces no le hizo caso a la propuesta del maestro Leo Matis. Y mire hoy, ese legado de fotografías tiene un costo aproximado a los $200 millones. Aquí estuvieran en Aracataca, comentó Sánchez. Este pequeño municipio rodeado de plantaciones de palmas de aceite y banano tiene el honor de tener como hijos a dos grandes, Gabriel García Márquez, Gabo, Premio Nobel de Literatura 1982, y Leo Matis, el más grande de la fotografía en blanco y negro. Para mantener vivo el legado de Leo Matis, la familia Todaro de Cola, la cual fue muy cercana a Leo Matis en sus últimos años porque el fotógrafo solía quedarse con ellos por temporada, hizo el proyecto El Patio Mágico Gabo y Leo, que más que un restaurante es un pequeño espacio cultural para recordar a los dos amigos, el Nobel y el fotógrafo. El restaurante es un negocio familiar que tiene 40 años, contó Mario Alejandro, uno de los administradores, y hace 4 años surgió la idea de crear el espacio con dicho nombre. La casa tiene 3 áreas: la sala con fotos de los dos personajes, un segundo espacio donde se atiende a los comensales adornado con fotografías de García Márquez y Leo Matis, en una especie de pequeños altares, según la tradición mexicana del Día de Muertos. En un costado de este segundo espacio se ilustra de una manera muy creativa un pequeñísimo cuarto oscuro donde trabajó el maestro Leo Matis su obra fotográfica. La tercera área es el patio trasero de la casa, cuyas paredes este año fueron pintadas en blanco y negro, en donde resalta una de las fotografías emblemáticas del maestro, en tamaño monumental. Matis trabó una gran amistad con la familia de esta casa-restaurante, al punto que adoptó nietos de los Todaro de Cole. Jugaba con mis sobrinos, que eran unos niños. Ellos le decían abuelo. El maestro salía a caminar con ellos al río, afirmó Mario Alejandro. El maestro, enfatizó, fue un hombre muy sencillo, nunca perdió la humildad a pesar de la grandeza de su obra. Tenía un corazón inmenso. Vamos a hacer una fiesta grande en Aracataca para celebrar los 100 años de su nacimiento. El maestro Leo se lo merece. En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, inauguró el primer centro de datos, Big Data, que permitirá monitorear la deforestación en tiempo real. Según explicó el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, gracias a esta tecnología, es posible que las alertas tempranas por deforestación, que antes se producían cada 6 meses y luego cada 3, ahora se producen de manera inmediata, permitiéndonos actuar con prontitud y así contrarrestar los motores que incrementan la deforestación. La idea es que este centro de datos permita cumplir la meta que tiene el gobierno de disminuir la deforestación en un 56%, así como cumplir los compromisos presentados en la Conferencia sobre el Cambio Climático de París, o COP21, misión que Colombia solo podrá lograr si el trabajo con este tipo de tecnologías se articula con las autoridades judiciales, así como las de las autoridades locales y regionales. En la más reciente edición del Ranking Web de Universidades, Ranking Mundial Webometrics, que mide la actividad científica y académica en Internet entre más de 24,000 universidades del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se colocó en la posición número 2 de América Latina, solo después de la de Sao Paulo, Brasil, y en el número 1 a nivel nacional. En los resultados correspondientes al corte de enero de 2017, la Universidad de Sao Paulo se colocó en el primer lugar de América Latina, lo que la convierte en la institución educativa con mayor presencia en Internet dentro de la región. En segundo lugar se encuentra la UNAM y en tercero la Universidad Estatal de Campiñas, también de Brasil. El listado de Webometrics también incluye a otras instituciones de educación superior de México que fueron clasificadas entre los países latinoamericanos, informó la UNAM. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional se ubicó en el lugar 20 a nivel regional y en el número 2 en el contexto nacional. De las instituciones privadas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, alcanzó la posición 28 en América Latina y la tercera en México.
La Universidad Autónoma Metropolitana UAM se ubicó en el sitio 31 regional y el cuarto nacional, al tiempo que el Instituto Politécnico Nacional IPN fue clasificado en la posición 32 y la quinta a nivel del país. Ender Martos es uno de los artistas latinoamericanos que poco a poco se ha ganado un espacio en las artes visuales a nivel internacional. Los invito a conocer más de él y su obra en el siguiente perfil. Ender Martos, oriundo de Mérida, Venezuela, emigró desde muy joven a Estados Unidos e hizo de Austin, Texas, su lugar de residencia y trabajo para abrirse paso en el mundo del arte. Influenciado desde niño por la obra del reconocido artista venezolano Carlos Cruz Díez, Ender Martos decidió estudiar en el College of Fine Arts de la Universidad de Texas para luego poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta encontrar su propio camino. Enfocado en la abstracción geométrica, Martos hace esculturas que combinan la luz y las formas, empleando una repetición distintiva de líneas oscilantes, colores caleidoscópicos y simetría en un intento deliberado de crear ilusiones dentro de cada pieza. Así, Martos invita con sus obras a una nueva dimensión de interpretación, jugando con luz y percepción para crear sentidos de movimiento y caos. Ender Martos ha presentado sus trabajos en reconocidos espacios como la Camiva Art Gallery y ha formado parte de exitosos proyectos como el East Side Tour, en el cual ha participado por 3 años consecutivos. México está muy involucrado en la protección del tiburón blanco, especie que actualmente se encuentra amenazada debido a la captura indiscriminada que sufrió durante años. Veamos por qué y qué es lo que hace nuestro país para protegerlo. En 1975, la película estadounidense Tiburón logró algo más que un éxito rotundo en taquilla. Provocó desde entonces la estigmatización del tiburón blanco como un feroz enemigo del hombre, y hoy es una de las especies marinas que se encuentran amenazadas. De seguir enfrentando esta situación, podrían estar en riesgo de desaparecer de los océanos. Los números muestran que en la relación humano-tiburón, este último cae en desventaja, pues al año solo ocurren una decena de ataques de tiburón a humanos en todo el mundo, mientras que mueren alrededor de 100 millones de tiburones por caza ilegal o pesca incidental. En México está prohibida toda la pesca comercial y deportiva de tiburones blancos en aguas nacionales e incluso el desembarque de la especie o de cualquiera de sus partes. No obstante, estos animales aún presentan bajas en el territorio nacional debido a que las crías, los ejemplares más vulnerables, quedan atrapados en las redes de enmalle o agalleras empleadas en las actividades pesqueras que buscan especies que habitan cerca del fondo del mar, demersales, como el caso de los lenguados o los llamados peces guitarra. Esto cobra gran importancia, sobre todo ahora que se ha identificado un nuevo lugar de crianza de tiburones blancos en aguas mexicanas. En un estudio reciente publicado por investigadores del CICESE, el Acuario de Monterey Bay y la Universidad Estatal de California en Long Beach, se conforma la relevancia de las aguas de Bahía Vizcaíno y las lagunas costeras de ese margen peninsular como una importante área de crianza de tiburones blancos. La investigación se titula La importancia de la Bahía de San Sebastián Vizcaíno como área de crianza para tiburones blancos en el noreste del Pacífico, un análisis sobre la pesca en la zona. El doctor Oscar Sosa Nishizaki, investigador del Departamento de Oceanografía Biológica del CICESE, señala que hay 2 aspectos muy importantes que indican los resultados de este estudio. Lo primero es que en aguas mexicanas, en lugares como Bahía Vizcaíno y Laguna Ojo de Liebre, se alberga una zona donde habitan organismos recién nacidos y juveniles, es decir, en las primeras etapas de su ciclo de vida. Esto es que en el área de crianza descubierta, estos animales encuentran los recursos alimenticios adecuados para empezar su desarrollo. Al llegar a la adultez, pueden pesar hasta 2 toneladas y medir 6 metros. Además, pueden ingerir más de 10 toneladas de alimento. Algunas de sus presas favoritas son las focas y los lobos marinos, por la gran cantidad de grasa que almacenan. Esta ingesta contribuye a regular los ecosistemas, pues por lo general se alimentan de individuos enfermos o débiles, lo que ocasiona que los individuos más fuertes permanezcan para reproducirse y que en consecuencia la descendencia de estas especies sea más saludable, según se explica en el texto Conocer al Gran Blanco, publicado por la Conavio.
Por otra parte, el experto del CICESE señala que otra cualidad del estudio es enfatizar que en territorio mexicano existe una zona de gran importancia ecológica para el ciclo de vida del tiburón blanco, por lo que es importante realizar mejoras para el monitoreo y conservación de sus poblaciones. Esta especie tarda mucho en alcanzar la madurez sexual, que se calcula a los 15 años, cerca de la mitad de su vida promedio. Tiene poca descendencia y si a esto se le suman las altas tasas de mortalidad de ejemplares juveniles, los riesgos contra la especie aumentan. Según datos proporcionados por el Dr. Sosa, se calcula que alrededor de 130 a 140 individuos se agregan cada año a las poblaciones adultas de la Reserva de la Biosfera de la Isla Guadalupe. El programa de monitoreo biológico PROMOBI de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas CONAMP calcula en la región norte de esta reserva un registro de 305 individuos. Dicha comisión ha anunciado que se trabaja para que en el 2018 se implemente el monitoreo en otras 50 áreas naturales protegidas para tener un registro más puntual de la vida en diversos ecosistemas, como el caso de Isla Guadalupe, donde a finales de julio y principios de agosto inicia la temporada de avistamiento. El tiburón blanco actualmente está registrado bajo la categoría de amenazada según la norma oficial mexicana, pues se mantiene la pesca incidental. Al respecto, el Dr. Sosa señala que esta no es una especie de la que puedan sacar provecho los pescadores en nuestro país, así que se muestran comprometidos para implementar acciones que eviten su captura. Se calcula que se pescan accidentalmente entre 25 y 175 crías al año que caen en redes agalleras a lo largo de la costa de Baja California. Por lo pronto, el compromiso de los científicos es encontrar maneras de evitar la captura accidental de tiburones blancos jóvenes, como cambiar el tamaño de malla que usan los pescadores, reducir la cantidad de tiempo que éstas se dejan en el agua y saber manipular estas redes para soltar a los tiburones sin lastimarlos. Para conservar esta especie es necesario desmitificar su ferocidad, pues en aguas mexicanas no se ha registrado ningún ataque a bañistas por parte de estos tiburones. México es considerado uno de los 5 puntos de avistamiento de tiburones blancos más importantes del mundo. En ese sentido, agrega que actividades turísticas como el buceo y otras alternativas que se han impulsado en Isla Guadalupe para establecer cercanía y conocimiento del animal son positivas. Para él, benefician una cultura de conservación de la especie, pero lo único que se tiene que mantener es una verificación constante de las reglas con las que trabajan los operadores de servicios. Google anunció recientemente la creación de Perspective, una herramienta de inteligencia artificial para que los medios de comunicación detecten automáticamente los comentarios tóxicos e irrespetuosos y así cuenten con una nueva forma de evitar el acoso online. Perspective es una tecnología que utiliza el aprendizaje automático, Machine Learning, para identificar los comentarios tóxicos, entendidos estos como comentarios que lleven a alguien a abandonar una conversación, explicó el responsable de la iniciativa, Jared Cohen. Perspective analiza los comentarios y detecta el grado de toxicidad de las conversaciones, y luego le ofrece a medios y plataformas de Internet la información detallada en un marcador que va de 0 a 100. El directivo aclaró que son los medios quienes tienen que decidir cómo usarán el marcador de Perspective. Por ejemplo, para detectar los comentarios que deben ser revisados a mano, para mostrar a los lectores ese grado de toxicidad, o bien permitirles que filtren los comentarios en función del nivel que están dispuestos a tolerar. El algoritmo compara los comentarios analizados con otros que anteriormente fueron clasificados por categoría como tóxicos, y también dispone de un sistema que corrige evaluaciones erróneas. Cohen subrayó que Perspective está en sus primeros días y muy lejos de ser perfecto, pero que irá mejorando a medida que disponga de más datos para entrenar su precisión. Cualquier medio o plataforma de Internet puede utilizar Perspective de forma gratuita mediante una API, aunque por el momento solo hay un modelo para el idioma inglés. Jaime Morera realizó la licenciatura en Derecho y la maestría en Historia del Arte en la UNAM. Se ha desempeñado como auxiliar académico en la coordinación de estudios de maestría y doctorado en Historia del Arte. Ha publicado varios libros, entre ellos Parábola Novohispana y La pintura novohispana de Ánimas del Purgatorio. Jaime Morera es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2012. Ser doctor en Historia del Arte consiste en buscar el testimonio del hombre en el pasado
a través del estudio de objetos artísticos. Consiste en estudiar un objeto artístico con las miras de encontrar el mensaje histórico. Los objetos artísticos son objetos muy peculiares desde el punto de vista de la historia, porque aunque fueron hechos en el pasado, existen en el presente. Como humanista, mi campo de acción profesional iba a estar dentro del terreno de las humanidades. Originalmente mi primera carrera es leyes. Yo estaba involucrado con la conducta del hombre. Posteriormente opté por la historia porque me interesó el pasado de la humanidad. Y el vehículo que escogí para encontrar ese pasado fue precisamente los objetos artísticos. Tú sabes que tú puedes estudiar el pasado del hombre fundamentalmente en cuestión documental, la letra escrita, la cuestión oral, etcétera, etcétera. Pero había un camino de llegar al testimonio del hombre, que era el estudio de los objetos artísticos. Tú te realizas cuando llegas a poder encontrar ese y descifrar ese mensaje implícito en los objetos artísticos, ¿no? La trascendencia social es el conocimiento del pasado, que te va a llevar a entender mejor en el aspecto social. Los objetos artísticos tienen una trascendencia social. Fueron hechos por sociedades en el pasado y llevan implícitos mensajes. Mensajes que cuando los logras revelar te van a dar a entender la forma de pensar de la sociedad en la que el objeto fue creado, no la forma de sentir. En el pasado todos esos objetos artísticos te están revelando, ¿no?, lo que fue el momento en el que fueron hechos, por qué fueron hechos, por quién fueron hechos, quién los demandó, ¿no?, a qué responde que existan esos objetos. Yo creo que ahí tenemos una lección plena del pasado. Entonces toda esa carga histórica en todos los aspectos que implica la historia, una cultura del pasado, ¿no?, al estudiar el objeto artístico que tienes presente, ¿no?, tú vas a llegar a ponerte en contacto con las sociedades y las culturas del pasado. Entonces eso es muy importante y tiene una gran trascendencia, saber quiénes fuimos, cómo pensamos como sociedad. Y cuando estudias objetos relacionados con tu propia cultura, cómo ha evolucionado, ¿no? Algunas cosas han perdido importancia, otras cosas han cobrado importancia, y todo eso se refleja en el objeto artístico. Digo, es una gama amplísima de objetos artísticos. Yo me dedico a objetos artísticos plásticos, ¿no?, que se refieren al pensamiento plástico de una cultura. Entonces yo creo que traer el mensaje del pasado al presente abre un abanico de posibilidades de conocimiento y que te justifique y que te ayude a entender quién es esta sociedad en el momento actual, ¿no? El conocimiento a través de objetos artísticos a mí me parece que es ameno, que es ver la historia en imágenes. Por supuesto, para entender bien un objeto artístico, el historiador de arte tiene que referirse a documentos. Los historiadores de arte nos dedicamos a revelar un pasado. Y eso en sí es importante, con nuestra metodología propia. Yo creo que es importante para cualquier grupo social conocer su pasado. Yo siempre me sentí un humanista. Como te decía al principio, como abogado me interesaba la conducta del hombre. El hombre era el planteamiento de todo mi futuro profesional, su estudio a través de las diversas categorías y manifestaciones de las cuales se puede estudiar el hombre. Después de leyes me sentí muy interesado en estudiar el pasado del hombre. Hay tantos secretos, hay tantas cosas interesantes. Bueno, los historiadores que no son historiadores de arte, que se dedican a la historia a través de la letra escrita, de la tradición oral, de la pictografía, de cualquier sistema, bueno, pues nos rescatan. El consejo sería, antes de tomar una opción profesional, tú tienes que consultar a tu voz interior. Tienes que preguntarte para qué fuiste llamado, ¿no? Ese es fundamentalmente. Tienes que ser coherente, saber quién eres, cuáles son tus intereses, cuáles son tus tendencias. Al humanista le interesa el hombre desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social. Entonces, si tú realmente, en el momento de elegir tu profesión, eres coherente con aquello que tu voz interior te está indicando, tomarás el camino de tomar una profesión humanística. Uno de los eventos más esperados año con año en la capital mexicana es el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, y en la siguiente nota les tenemos todos los detalles al respecto.
El Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México 2017, inaugurado el 30 de marzo pasado en el Palacio de Bellas Artes y que concluirá el 16 de abril, es un espacio abierto a las libertades, a todas las manifestaciones culturales y sobre todo para mostrar que la capital mexicana es una ciudad diversa donde caben todos. Por eso, este año, su lema es Ciudad sin muros. El variado programa de actividades incluye a la compañía Malandine Ballet Biarritz, la cual representará La Bella y la Bestia, también en Bellas Artes, y la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá 2 programas que contarán con la participación de la violinista canadiense Lara St. John y el pianista británico Peter Donohoe. Por su parte, Attacca Quartet ofrecerá 2 conciertos con obras de Adams y Schubert, además de las 7 últimas palabras de nuestro Redentor de Haydn. Respecto al jazz, la dependencia anuncia que el contrabajista Misha Mulova-Vado ofrecerá un recital con un sexteto y el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México realizará un concierto homenaje al director de orquesta y compositor italiano Giuseppe Sinopoli. Asimismo, la Compañía Nacional de Teatro dará 4 funciones de la puesta en escena La hija del aire, de Pedro Calderón de la Barca, y la compañía georgiana Shota Rustaveli montará Masterclass de Terence McNally. En cuanto a las actividades académicas, por tercer año consecutivo, el Colegio Nacional se suma al festival y ofrecerá los conciertos homenajes a Stockhausen y a Monteverdi, coordinados por Mario Lavista. Además de las conferencias Estrategias de Sustentabilidad para la Ciudad de México, impartida por el doctor Mario Molina, y México, Ciudad que es un país, del escritor Vicente Quirarte. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma ofrecerá una conferencia sobre los recientes hallazgos en el Templo Mayor y se inaugurará la exposición Teodoro González de León, Dibujos, dedicada a este notable arquitecto fallecido el año pasado. Además, realizará talleres sobre ciencia y artes para niños en colaboración con el programa Adopte un Talento, Pauta y la Academia Mexicana de Ciencias. El acceso a lo programado en el Colegio Nacional será de entrada gratuita. Este año, el Festival del Centro Histórico homenajeará a Javier Batis por sus 60 años en el rock, con un concierto cuyo repertorio serán sus canciones clásicas con arreglos para orquesta sinfónica en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 15 de abril a las 18 horas. El cierre del festival será en la explanada del Zócalo capitalino el domingo 16 de abril a las 6 en punto de la tarde, con el espectáculo Celebrando el Centenario de Dámaso Pérez Prado, a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil Armando Sayas de la Ciudad de México, con la participación del pianista Héctor Infanzón. En esta edición, las sedes serán el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso, el Teatro Julio Jiménez Rueda del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Palacio de la Escuela de Medicina, el Colegio Nacional, el Colegio de las Vizcaínas, la Sinagoga Histórica Justo Sierra y el Zócalo de la Ciudad de México. La antigua Casa Presidencial de Honduras, luego de serlo durante casi 70 años y tener otros usos culturales, se convirtió en el Museo Nacional. En el siguiente collage nos muestra parte de su belleza arquitectónica.
Llegó el momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. También los invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, y a que nos envíen sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo electrónico horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Recuerden vernos en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. ¡Hasta entonces!